Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de el gran anuncio. ¿A qué nos referimos con el gran anuncio? Estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el gran anuncio se refiere a el anuncio de su nacimiento, de cuando Él iba a venir al mundo. Y vamos a estudiar la vida de nuestro amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, utilizando como base el Evangelio de Lucas. Al respecto, señalar que Lucas era un discípulo, un colaborador del apóstol Pablo, era médico y se cree que era griego, es decir, no judío. Nuestro deseo es llegar precisamente a aquellas personas que no conocen a Jesús y que conozcan del amor, de la gracia y del favor que podemos encontrar en Él, la salvación que Jesucristo nos da. Entonces, para un cristiano, el anuncio de conocer que Jesús vendrá al mundo, esto ya pasó hace más de 2000 años atrás, sigue siendo un motivo de alegría. Nuestro Salvador vino al mundo. Junto con el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, poco antes nació Juan el Bautista, que iba a ser un heraldo, un anunciador acerca de Jesucristo. Entonces, cuando leemos el Evangelio de Lucas, que aparece en la Biblia, la palabra de Dios, veremos que comienza hablando acerca del nacimiento de Juan el Bautista, quien iba a ser el que iba a anunciar de la venida de Jesús. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Herodes era el rey que había sido puesto por el Imperio Romano en Judea. En ese tiempo hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Nos habla de Zacarías, que era un sacerdote en el templo en Jerusalén, y su esposa se llamaba Elizabeth, y que era descendiente de Aarón. ¿Qué más dice? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, eran personas que amaban a Dios. Con temor, con amor, querían sujetarse a la voluntad de Dios y a lo que Él nos ordenaba. Versículo siguiente. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué nos dice? Esta pareja, donde él era un sacerdote en el templo de Dios, ya eran ancianos. Y nos señala también de que ella era estéril. Y es importante destacar que estos son los futuros padres en ese momento de Juan el Bautista, el que iba a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no podían tener hijos, y eso era una grave deshonra para ellos. En el tiempo antiguo, en ese tiempo, la esterilidad era algo muy mal visto. Cargaban con esa situación, cargaban con ese dolor. Seguimos leyendo. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. En ese tiempo, en el templo de Dios, en Jerusalén, habían alrededor de 18 a 20,000 sacerdotes que servían. Y Zacarías era uno de esos sacerdotes. Y le tocó servir al templo. Y por un sorteo que hicieron, le tocó el honor de ir a ofrecer el incienso. Este honor lo tenían una vez en la vida las personas que trabajaban en el templo, los que pertenecían a cierta clase de sacerdotes. Entonces fue la designación de su vida. Le tocó ir a ofrecer el incienso. El incienso en este tiempo, en el Nuevo Testamento, que es el tiempo en que nuestro amado Jesucristo se nos revela, el incienso representa nuestras oraciones, que le ofrecemos cada día a Dios, para que podamos orar y buscar su presencia, y adorarlo y exaltarlo y presentar nuestras peticiones. Entonces, seguimos leyendo.
le tocó ofrecer el incienso. Y mientras hacía esto, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. El pueblo estaba expectante. Él entró a ofrecer el incienso y demoraba demasiado tiempo. ¿Y qué ocurrió ni sin tanto? Mientras él ofrecía el incienso en el templo, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué ocurrió? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mientras él servía a Dios, presentando el incienso, el ángel le dijo: tu oración ha sido oída, tu esposa dará a luz un hijo, y su nombre será Juan. Esto que para nosotros tal vez no resulte tan llamativo, tener un hijo, para una pareja ya de avanzada edad, que les resultaba imposible tener hijos, y para alguien como Zacarías, que en ese momento ya no tenía esperanzas, sencillamente él fue a servir a Dios, que Dios a través de un ángel le diga que va a responder la oración de su vida probablemente. Tener un hijo es algo increíble. Es un milagro. Ellos ya no tenían esperanza, tal como muchos de ustedes que me pueden estar oyendo en este momento, que en su necesidad, que en su aflicción ya no tienen ninguna esperanza respecto de una enfermedad que tengan o que un familiar tenga, respecto de una necesidad que puedan tener, algún apremio económico, alguna aflicción de trabajo, de lo que sea. Lo maravilloso es que en nuestro Dios sí hay solución, sí hay respuesta, como fue con Zacarías, aparentemente donde ya no había esperanza, aparentemente donde ya no hay solución. Nuestro buen Dios siempre tiene solución para todo aquel que recibe a Jesucristo. Y eso es lo maravilloso. Y lo más hermoso es que no solamente tuvieron un hijo, Zacarías con Elizabeth, sino que tuvieron un profeta por hijo, que tuvo el honor de anunciar la venida de Jesucristo. Dios puede hacer cosas hermosas en tu vida. Dios puede responderte de una forma maravillosa y usar ese testimonio de lo que Él te da como solución, como respuesta, para que tú anuncies de que Jesucristo vive, de que Jesús es real, de que Él sigue sanando, sigue libertando, de que Él sigue obrando en la vida de cada uno de los que le creen y que creen que Dios es bueno y que por eso dio a su Hijo amado. Grandes noticias para Zacarías, y también son grandes noticias para ti si recibes a Jesucristo y crees en Él. Si seguimos leyendo ahora en Lucas capítulo 1 versículo 14, el ángel le sigue añadiendo a Zacarías. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, de Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué está queriendo decir? Esta noticia te alegrará, Zacarías. Verás la gloria de Dios. Muchos se van a regocijar al ver la respuesta que Dios te da, al ver la bendición que Dios te da. Ahora, este niño que nacerá será consagrado a Dios. No beberá vino ni sidra, es decir, tendrá un voto nazareo. ¿Qué quiere decir con un voto nazareo? Es una consagración especial que nuestro Padre, nuestro buen Dios, que en el Antiguo Testamento se le denomina con el nombre de Jehová, creó un voto para que las personas se pudieran consagrar y dedicar especialmente a Jehová. Entonces no se iban a embriagar, se iban a consagrar, a santificar. Entonces, ¿qué le está diciendo el ángel a Zacarías? Este
niño será consagrado a Dios. De la misma forma, Dios nos invita a ser consagrados para Él, a ser personas sobrias. Es decir, que no busquemos los placeres de este mundo, o embriagarnos o las cosas que este mundo pueda buscar. Dios nos llama a ser personas consagradas para Él y a vivir una vida limpia y agradable para Jesucristo. No importa lo que hayas hecho. No importa que hayas llevado la peor vida. No importa que hayas sido ladrón o que hayas sido drogadicto o que hayas actuado de la peor manera. Todo aquel que viene a Jesucristo es restaurado, es limpiado por la sangre de Jesús y puede tener vida y vida en abundancia. Y nuestro buen Dios nos limpia, nos purifica. Esa es la gracia de Jesucristo. Todos hemos pecado. Tal vez tú no has asaltado a nadie ni has hecho grandes cosas terribles, pero todos hemos pecado. Y todos necesitamos de la gracia de Dios y nos consagramos a Él. En este caso, el ángel le dice que este niño será alguien consagrado, tal como sus padres eran personas consagradas a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 16 de Lucas 1 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que este Juan el Bautista será usado de la misma forma que fue usado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías. Es decir, llamar al arrepentimiento radical al pueblo de Dios. Hablar acerca de que necesitamos arrepentirnos de los pecados, de la maldad, de la injusticia, del orgullo, de los diversos ídolos, y debemos volvernos a Dios y consagrarnos a Él. De la misma forma como un hijo se puede reconciliar con su padre, Juan el Bautista iba a predicar eso, la necesidad de reconciliarnos a través de Jesucristo con nuestro Padre. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes de todo corazón, entregas tu vida a Jesucristo, Él te limpia con su hermosa sangre y puedes volver a tener una comunión espiritual con nuestro Abba Padre, Jehová, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Esa es la gracia del amor de Dios, que si le buscamos, le encontraremos. A través de Jesucristo, Él es el camino. Y Él nos da paz y Él perdona todo pecado que hayamos cometido y nos da la oportunidad de limpiarnos y consagrarnos, llevar una vida limpia, honrada y agradable ante su presencia. Una vida de paz en medio de tiempos finales en los cuales nos encontramos. ¿Qué quiero decir con tiempos finales? Basta con que te des cuenta lo que pasa en el mundo hoy. Violencia desatada, guerra, maldad, injusticia, crisis, pandemias. En medio de todas esas cosas malas, hay una respuesta que es Jesucristo. Para que todo aquel que le cree y le entrega su vida a Jesús tenga vida, tenga salvación. Y en medio de las cosas malas que van a seguir ocurriendo en este mundo y que cada vez van a ir peor porque llegamos a esos tiempos finales, tengamos paz, tengamos una vida limpia ante Dios y Él sea nuestro sustentador, el que nos provea. La gracia de Jesús, ¡qué maravilla! Y esa será la labor de Juan el Bautista. Y eso es lo que le anuncia el ángel a Zacarías, mientras él está ofreciendo incienso en el templo y todos afuera esperando. ¿Pero qué ocurre? El versículo 18 indica: dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Porque yo soy viejo
y mi mujer es de avanzada edad. Para mí esto es imposible. ¿Y qué es lo que el ángel le responde? Yo soy Gabriel, dice, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es decir, yo no me mando solo, soy un enviado. Eso es un ángel, un enviado a dar una información o un servicio especial de parte de Dios. No es que al ángel se le ocurra, es a nuestro Padre Celestial al que se le ocurre el plan maravilloso. Entonces, ¿qué le dice el ángel cuando le está pidiendo una señal? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, es decir, hasta el día en que Juan el Bautista nazca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Si nos detenemos un segundo, nos daremos cuenta que aquí hay dos elementos. Por un lado, la incredulidad que tuvo Zacarías. Y Dios nos invita a no ser incrédulos. ¿Qué significa incrédulo? No creer, tener dudas. Un cristiano le cree a Jesucristo, le cree a Dios. Si no tengo trabajo, Él me proveerá. Si estoy enfermo, Él me sanará. Si tengo una necesidad en particular, un dolor, una situación, Él obrará en mi favor. Dios tiene el poder. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuánto más Él es capaz de dar vida, de sanar, de salvar y en este caso de darle un hijo a Zacarías y a su esposa? Entonces lo reta el ángel por su incredulidad. Por lo demás, Zacarías, que era un hombre conocedor de la palabra de Dios, sabía que Dios ya ha hecho esos milagros antes. Lo hizo con Abraham y Sara. ¿Por qué no lo iba a poder hacer con él? Entonces, esto nos tiene que llamar la atención de creer a sus promesas, porque Él es fiel en cumplir las promesas que Él nos ha dado. Todas las promesas son en Jesucristo un sí de parte de Dios. Es decir, Él las cumple en Jesucristo. Dice la misma palabra, la Biblia. Pero cuando el ángel le dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, le está dando una disciplina de parte de Dios, pero también la señal que Zacarías pedía. Quedarás mudo y volverás a hablar cuando tu hijo nazca. Entonces todos se darán cuenta de esta señal, porque no vas a poder hablar. Y así fue como sucedió. Efectivamente, el amor de Dios también le dio esta señal. El milagro es que Él no podrá hablar hasta el nacimiento. Dios es bueno y Él nos ama. Y es un buen Padre que nos enseña y también nos corrige. Seguimos leyendo ahora el versículo 21 de Lucas 1. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Ya estaban preocupados de qué le pasaba a Zacarías que demoraba tanto tiempo sin salir. Pero cuando salió no les podía hablar. La señal. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y solo hablaba por señas, y permaneció mudo. ¿Y qué ocurría? Que cuando los sacerdotes salían, tenían que pronunciar una bendición sacerdotal al pueblo. Entonces no pudo hacer nada, solo guardar silencio. Y esto fue tan notorio que llamó la atención a todo el mundo que estaba en ese lugar. Y se dieron cuenta de que había ocurrido un milagro, de que Dios había hecho algo especial. Y así fue Juan el Bautista. El nacimiento de un profeta que iba a anunciar la cosa más maravillosa, la venida de nuestro amado Jesucristo. Seguimos leyendo, dice, respecto de Zacarías, y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Duraba una semana el servicio en el templo y él se fue. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, es decir, ellos tuvieron relaciones matrimoniales y hubo concepción del profeta Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Elizabeth? Se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué ocurre? Elizabeth en su casa esperaba el milagro. Confió durante todo el tiempo hasta que nació Juan el Bautista en que Dios iba a hacer ese milagro.
y solo le daba gracias a Dios porque su amor y misericordia no solamente le iban a dar un hijo, sino que nuestro buen Padre y nuestro buen Dios le iba a quitar esa vergüenza, esa afrenta de ser estéril, que en la sociedad de ese momento era una vergüenza terrible. Te lo recuerdo, nuestro buen Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos perdona. Sea lo que sea que hayas cometido como maldad, como iniquidad, como cosa terrible, y que la sociedad en su conjunto considere que eres una persona indigna. La misericordia de Dios nos restaura a todos, los que creemos en Jesucristo, los que le amamos y le buscamos y le obedecemos. Él nos restaura, Él restaura y nos da dignidad. Él quita la afrenta de nuestras vidas y nos hace personas dignas ante su presencia. Solo te invito a creerle, a confiar en Él, confiar en nuestro buen Padre, creer en su Hijo Jesucristo y obedecerle, dándole tu vida a Él y haciendo la voluntad de Jesucristo. Y tendrás honra en lugar de humillación. Tendrás restitución en lugar de vergüenza. Así lo hizo con Zacarías y con Elizabeth. ¿Cuánto más lo hará con nosotros que creemos en Jesucristo, su Hijo amado? Te invito a creer. Si seguimos leyendo, dice el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué? Desde que concibió Elizabeth, diferencia de 6 meses. Ahora el ángel va a visitar a María, la que sería madre terrenal de nuestro amado Jesucristo. Entonces fue enviado por Dios, dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Qué significa que María haya sido desposada? Significa que ya había una promesa futura de matrimonio, una promesa formal. Todavía no eran matrimonio, todavía no estaban juntos, pero ya tenían una promesa legal, digamos, de que ya se iban a casar en un tiempo determinado. Entonces, seguimos leyendo, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Virgen quiere decir de que ella nunca había tenido relaciones íntimas con un hombre. Seguimos leyendo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué le dice esto el ángel? Sencillamente, eres favorecida, tendrás la bendición de cargar en tu vientre ni más ni menos que a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador. Qué gran honor que Dios le está dando a esta mujer. Mas ella, cuando le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación, qué clase de saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Le da la noticia a esta jovencita, que se llamaba María, de que la gracia de Dios, que es Jesucristo, estará en ella. Gran honor. Seguimos leyendo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Así es. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí está aludiendo directamente el ángel a profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca que de un descendiente de David reinará, será el Rey de reyes y Señor de señores. Y ese es Jesucristo. Y gloria a Dios que Él ha concedido que esto ocurriera. Nuestro Jesús nació, venció la muerte y hoy reina y volverá. Los cristianos lo esperamos. Y entre más difíciles se coloquen los tiempos que vienen en el mundo, entre más aflicciones, guerras, desastres, el corazón malo del hombre
su violencia, su orgullo, su rebelión que se ha desatado. Entre peor es la temperatura de la violencia actual, más cerca estamos de que nuestro amado Jesucristo vuelva a la tierra y gobierne. Y además tenemos la promesa de que Él nos guardará y nos librará de las cosas peores que vendrán. Maravilloso Jesucristo. Seguimos leyendo Lucas, capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Yo soy virgen, le dice María, nunca he tenido relaciones con ningún hombre. ¿Y qué le respondió el ángel? Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y seguimos leyendo, versículo siguiente, 36. Y he aquí tu parienta, que era prima Elizabeth, le dice el ángel, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Mira qué cruel es la sociedad. La que llamaban estéril. La reconocían por la estéril. Recuerda, nuestro amado Jesús quita la deshonra de nuestras vidas si le amamos, si le buscamos, si le creemos. Termina el ángel diciendo: porque nada hay imposible para Dios. Para Él todas las cosas son posibles. Para nuestro Padre Celestial, Jehová, el gran yo soy, nuestro Dios, el eterno, el Rey del universo. Para Él nada es imposible. Si Él nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Él puede quitar toda deshonra y darte gozo y alegría si buscas a Jesús y le crees. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta respuesta es la respuesta de una mujer de fe y de humildad. Aceptó con humildad y con fe la honra que Dios le estaba dando, la gloria de llevar a Jesucristo en su vientre. Y también fue una prueba para ella, porque muchos iban a creer de que ella había mentido, de que esa historia era imposible, y eso le iba a acarrear el menosprecio de muchos. Por eso, esta mujer de fe demostró que creía en Dios. Y es importante recalcar que como cristianos sí que amamos y honramos a María y reconocemos su fe y su amor por Dios y por Jesucristo, una discípula de Jesucristo también. Lo que no hacemos, por supuesto, es adorarle o pensar de que ella es el camino para llegar a Jesucristo, porque nuestro amado Jesús lo dijo claramente: yo soy el único camino para llegar al Padre. No hay otro. Jesús lo aclaró. Solo yo, dice Jesucristo, soy el camino, solo yo soy la verdad, solo yo soy la vida. Solo la gloria es de Dios. Solo a Jesucristo adoramos y solo a través de Él llegamos al Padre. Solo a través de Jesucristo, de nadie más. Siempre en los hijos de Dios tiene que haber fe. Y veremos que en este matrimonio entre María y José hubo fe. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, dice que José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Entiendes lo que decimos cuando se iba a sembrar la duda de dónde salió este embarazo? Fue una prueba tanto para María como para José. Y dice que en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20, y pensando en esto, he aquí que a José se le presenta un ángel del Señor en sueños y le dice: José, hijo de David, es decir, un hombre de fe, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No temas, José. Y José tiene dos opciones: creer o no creer. ¿Y qué ocurrió? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, a María. Pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones matrimoniales con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe te llevará a que muchos te van a decir que eres loco porque ahora quieres ser cristiano, que qué te pasa, que se te da ahora por buscar a Jesucristo. Muchos te van a criticar, pero que no te importe, porque creer en Jesús cambiará tu vida. Creerle a Jesucristo y recibirlo en tu corazón te llenará de vida, salvación y gozo para siempre. Esa es la gracia de conocer a Jesucristo. Él nos da la vida. Y podemos ver en este principio del anuncio de nuestro amado Jesucristo, de su nacimiento, de cómo Dios hace milagros. Esa es la gracia de creer en Jesucristo, que cuando le crees, le recibes en tu corazón, das tu vida a Él y le obedeces, verás milagro tras milagro, verás la intervención de Dios de forma sobrenatural. Él te guiará y Él te ayudará. Verás cómo Él obra en tu vida. Él es bueno. Nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová, es bueno. Nuestro Jesucristo es bueno. Nuestro Jesús nos revela al Padre. Así es que si no conoces a Jesús, te invito a recibirlo en tu corazón. Haz la oración que viene al final del podcast para recibirlo. Si estás enfermo, hay otra oración también para recibir sanidad de Jesucristo porque Él es nuestro sanador. Y si ya le conoces, sigue buscándole, porque en medio de las cosas que vendrán, en medio del hambre, de la necesidad, solo Jesucristo es la respuesta. Solo Jesucristo nos da la vida y nos da la salvación. Muy bien, llegamos hasta aquí en este capítulo de este podcast y en los capítulos siguientes seguiremos avanzando en la maravillosa revelación de Jesucristo, de conocerle a Él, conocer su mensaje y cómo Él transforma nuestras vidas. Y que el amor de Dios que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo esté en tu vida. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú
ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.